saludo para todos nuestros hermanos de América Latina y el planeta entero. Somos los dos testigos de Apocalipsis, testigos del Señor de los Espíritus, quien desde el principio de todas las cosas, desde antes de que los mundos fuesen, pensó en sus hijos, los hombres de los universos que habitamos todos los planetas, y dispuso su pensamiento y corazón, que tuviéramos su herencia de vida, la capacidad de expandir toda su creación desde nuestro ser, con todo el conocimiento de las leyes del verbo y de la conciencia que ordenan al todo. Y por esta cualidad, que es la de tener el gen de Dios en toda nuestra estructura genética, a nivel físico y espiritual, la rebelión de Lucifer ha querido esclavizar la luz de los hombres, a fin de dar forma a su infierno o mundo material que todos los habitantes de este planeta conocen. Y a través de los tiempos se le ha ocultado al hombre esta realidad. Lucifer, Salomón, Jehová, Yahvé, el mismo Jared Kushner, con su ejército de reptiles y grises de la invasión, ha manipulado constantemente la estructura genética de la humanidad, y de esta manera ha quedado esclavizado. Recordemos la historia de Sumeria, el relato del libro perdido de Enki, supuesto dios de la antigüedad, en la cual se relata cómo los Anunnakis manipularon la genética del hombre, combinándola con genes de plantas, de animales como los simios, para crear un esclavo, porque los Anunnakis estaban conformados en dioses y semidioses, y estos últimos eran forzados a trabajar hasta que se cansaron y pidieron que fueran reemplazados por otro ser. En tablillas de arcilla con lenguaje cuneiforme halladas en Irak, está escrita la verdadera historia y origen del ser humano. El especialista en lenguas muertas Zecharia Sitchin dedicó más de 30 años de su vida a la traducción de estas tablillas sumerias, para publicar en 1976 su libro llamado El Duodécimo Planeta. Sitchin descifró los textos y descubrió que los sumerios conocían la existencia de todos los planetas del sistema solar. Esto incluyendo un duodécimo astro, llamado Nibiru, el planeta de cruce, cuya órbita elíptica realizaba un paso próximo a la Tierra cada 3.600 años. Sus habitantes, los Anunnaki, vinieron a la Tierra hace miles de años en busca de oro y minerales. Distintas escrituras explicitan que, gracias a su avanzada ingeniería genética, fueron estos quienes dieron origen a la raza humana. La primera expedición Anunnaki que llegó a la Tierra, esto según las tablillas, estaba compuesta por 50 Anunnakis liderados por Enki, enviado a la Tierra por su padre An. La idea de este viaje no era otra que la de poder establecer un puerto espacial en el Golfo Pérsico, para de esta manera, construir una gran refinería para la extracción de oro y minerales. Enki pidió permiso a su padre para construir la primera población en la Mesopotamia meridional. Su nombre fue Eridu, que significa casa construida en la lejanía. Según las tablillas, los hombres llegados desde el cielo fundaron un total de 7 bases operativas en la Mesopotamia meridional. Zecharia Sitchin pudo descubrir que esas ciudades estaban estratégicamente ubicadas para recibir a las naves espaciales provenientes de Nibiru. Y es aquí donde todo esto cuadra con los relatos de la cultura africana de los Dogones, que tienen un símil de esta historia, confirmando que hubo la creación de una copia del humano original de esta tierra, y alineado a las historias bíblicas de la creación del hombre. Así es, las tablillas sumerias hablan de cómo se mezcló la información genética del hombre con la de plantas y animales, incluyendo genes de reptiles y de grises. Dicho relato menciona que probaron esa clonación inicialmente en recipientes de cristal. Esto sería un símbolo de la ingeniería que intentaron usar, pero que les falló. Las primeras criaturas entonces, hechas en esos laboratorios, no les sirvieron, eran torpes y no podían aprender. Y la siguiente etapa de esa manipulación, como la cuenta la historia escrita en las tablillas de arcilla, que fueron traducidas por un gran investigador e historiador, Zecharia Sitchin, consistió en hacer las combinaciones de ese material genético mezclado en recipientes de barro. Y esa creación, por llamarla así, lo que es una clonación, tuvo el resultado que ellos esperaban. Esa copia aprendió y fue enseñada para hacer los trabajos pesados, y los Igigi, que eran los semidioses Anunnaki, tomaron el lugar que les correspondió en la cadena de mando de esa raza invasora, que son reptiles. Y qué casualidad, que ese relato sumerio
se ha parecido al relato de la Biblia en el Génesis acerca de la creación del hombre. Qué raro, ¿no? Hecho de polvo y barro, al que un día, según el mismo relato de la Biblia, ese Dios se arrepintió de haber creado al hombre y le impidió llegar a ser como Dios, acortándole su tiempo de vida a 120 años, un 10% del tiempo real que puede vivir el hombre. Por ello, tengan en cuenta que Matusalén y otros personajes de la Biblia vivieron más de 900 años. Y para que no haya confusión entre ustedes, que tal vez escuchan esto por primera vez, aclaro, esa copia fue infiltrada entre los pueblos de la antigüedad. Esas copias poseen el gen de la muerte y mucha información que evita que la humanidad alcance su mayor potencial intelectual espiritual. Por eso encontramos en el relato bíblico del Génesis que al hombre se le impidió que comiera del fruto del conocimiento del corazón, allí, dentro de ustedes, donde se manifiesta la voz interior, la voz del alma del Señor de los Espíritus. Y ese falso Dios, el del Edén, dijo: no alargue su mano el hombre y tome del fruto del árbol de la vida, el del corazón, y sea uno como nosotros. Para el hombre terrestre, desde entonces, no le ha dado la oportunidad de avanzar en su desarrollo espiritual. Fue estancado en la adoración de cosas inexistentes, miedo a castigos, miedo a infiernos y más que nada, miedo a Dios, infundado por las diferentes formas de creencias que han existido sobre el corazón y la mente del hombre que no le permiten sentirlo. Además, debemos agregar que la serpiente antigua, el diablo o Satanás, el mismo Jehová, como padre de la mentira, por la cual intenta doblegar totalmente la voluntad humana, escogió para sí súbditos e hizo pactos con pueblos de la tierra para imponer su gobierno infernal. Y como es una entidad que entra en los hombres más bajos que existen, en diferentes oportunidades engendró hijos a mujeres de su pueblo escogido, que fueron varios en el curso de la historia, y eso está reseñado en las mitologías de Egipto y de Grecia y otros pueblos de la tierra. Y así mantuvo un linaje, en el que la semilla de maldad se mantuviera, y así poder posesar cuerpos de reyes, de césares, de conquistadores, y de esta manera manipular la historia, en la que se establece al hombre como un esclavo de los diferentes imperios hasta ahora conocidos. Y aclaro, la manera en que vino Jesús a esta tierra a enseñarnos la fuerza viviente de Cristo a los hombres hace más de 2000 años no tiene nada que ver con lo que enseñan de los dioses de Egipto como Horus, Osiris y demás. En ello hubo manipulación genética y existieron dioses, entre comillas, con cabezas de gato, de chacal, de aves, tal cual. Eso es intervención extraterrena de los arrojados del cielo, que atentan de esta forma en contra del equilibrio universal. Jesús cumplió con las leyes de este planeta y humanidad. Nació de vientre de mujer, de la más pura en este planeta, que logró el portento de contener la luz de Dios en su vientre, y nos enseñó cómo se manifiesta Dios entre nosotros, los hombres del universo, advirtiendo de la rebelión y el control de la humanidad que tiene que ser liberada por el conocimiento de la verdad del ser y de nuestro verdadero origen en Dios. Toda esta información nos lleva a entender cómo paulatinamente al hombre lo han sometido de diversas formas a manipulación física y mental, y con la ignorancia de todas estas cosas a ser incidido para que se comporte como bestia, a falta de los conocimientos del espíritu o al perder la voluntad y ser alguien apático, al que no le interesa en ninguna medida la vida. Por ello vemos cómo hoy con el transhumanismo muchos ya no tienen en sí la esencia de ser humanos, se creen máquinas o productos de un experimento de Dios. Veamos entonces cómo, desde el inicio de la edad moderna de esta humanidad, se ha venido manipulando con todo tipo de experimentación genética, química, social, política y mental a toda la humanidad, lo que ha llevado al hombre al olvido de sí mismo, porque vuelven lentas sus mentes para pensar, y a la muerte, para que el hombre nunca encuentre a Dios unido a su corazón. Y continuaremos con estos temas en las siguientes entregas. Y recuerden, la verdad
os hará libres, y esta es la verdad del Señor de los Espíritus. Somos los dos testigos de Apocalipsis.